Bien, pues vamos a recordar el pasado histórico, y nos vamos a remontar a esos pasajes tan enigmáticos del antiguo Egipto. Los egipcios lo consideraban como un rey, un dios, a Seti I, y además este faraón, que tiene un templo en Abidos, tuvo descendencia, una descendencia muy particular que ha llegado incluso hasta nuestros días. Profesor José de Alberto García, egiptólogo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Encantado de estar otra vez con vosotros. Bienvenido. Háblame de Seti I, de Abidos y de Om-Seti. Sí. Mira, Abidos, Abidos es Amon-Seti y Amon-Seti es Abidos. Pero empezaremos con Abidos, que es un templo que mucha gente lo conoce, pero que en los viajes turísticos no se va porque está a 140 kilómetros de Luxor y has de hacer un programa especial, ¿no? Entonces, esto es un templo que construyó Seti I en honor de Amón, ya que en el tiempo de Amarna, Akenatón suprimió el culto a Amón, ¿no? Y lo pasó a Atón. Entonces él tuvo mucha vista y picardía, y para hacerse popular con el pueblo en general, construyó este templo únicamente dedicado a Osiris, ya que desde tiempos inmemoriales este templo había servido, antes de construirlo él, había un templo que llamamos nosotros ahora Osirión, que servía de peregrinación para muchos egipcios para poder pasar al más allá cuando murieran, ¿no? Era una fe tremenda que tenían con el templo de Osirión, porque se decía que allí habían enterrado la cabeza de Osiris cuando su mujer lo descuartizó, como todos sabemos en la historia y tal, ¿no? Entonces, hay dos templos fantásticos. Uno es Abidos y el otro es Osirión, que está exactamente al lado, que precisamente por este hecho, el faraón Seti I quiso construir el templo al lado del Osirión. A ver si me explico, ¿eh? Perfectamente. Entonces construyó el templo en el año 1279 antes de Cristo, y lo terminó porque él murió, Seti I, antes de terminar el templo, y lo terminó su hijo Ramsés II. Como sabemos, Ramsés II se atribuía todas las obras suyas, por supuesto, y la de los demás borraba los cartuchos y se ponía los suyos. Y algo así hizo con esto, porque el templo de Osirión tiene unos grabados, pero se atribuyen a su hijo, al hijo de Ramsés II, pero que realmente, pues lo siento mucho, pero no es así. Se hicieron, sí, lo hizo, los grabados los hizo el hijo de Ramsés II, pero no, el templo no pertenece a la época. Me explicaré. El templo es muchísimo más lejano, cronológicamente hablando, que Ramsés II. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir por partes, porque si no será un lío para nuestros oyentes. Entonces, el templo de Abidos es fantástico por muchas cosas, entre otras porque tiene una lista completa de los 76 faraones que hubieron antes de Seti I. O sea, Seti I hizo unos grabados en un pasillo del templo, y están todos los cartuchos excepto los herejes, que serían Akenatón, etcétera, los que no estuvieron con Amón, ¿eh? Pero está toda la lista, cosa que nos ha facilitado muchísimo saber en qué época vivió cada uno de los faraones que están allí, ¿no? Entonces,
aparte de esto, es un templo que consta de varias capillas dedicadas a varios dioses, sobre todo Osiris, Isis, Horus, Ptah, etcétera, con unos grabados fantásticos. Para mí es el templo que está mejor conservado, los grabados y los colores de las figuras que allí están, ¿no? Entre ellos hay el típico y bueno, se ha hecho famoso. Yo puedo decir que fui de los primeros que habló de esto que voy a decir. Hay a 5 metros de altura, en un dintel, hay un cartucho en el cual se puede ver la silueta de un helicóptero, de un submarino, de un tanque, que yo lo he puesto alguna vez en tu programa cuando esto se podía televisar. Entonces, con imágenes, fotografías que tengo, esto se ve allí en este templo. O sea que también es un enigma. No es actual, porque no hay nadie que suba allí a 5 metros de altura para grabar esto. Esto se grabó en su día y allí quedó, ¿no? Entonces el templo tiene unas connotaciones muy importantes porque también hay grabados de Seti, por supuesto, y ofrendas que hace Seti a Amón, a Isis, a Ptah, por ejemplo, y claro, todos estos grabados están con unos colores excepcionales que parece mentira que hayan durado tanto tiempo desde entonces. Mira, hubo una niña que nació en Londres en el año 1904, murió en 1981 y tuvo un accidente al caer por unas escaleras en su propia casa, y en aquella época la dieron por muerta porque tenía una conmoción cerebral, etcétera. Sí. Se complicó la cosa y no les dieron esperanza a sus padres. Pero cuando despertó, empezó a hablar con una lengua que ellos, bueno, no conocían. Y además, cuando quiso hablar en inglés, tenía un acento también raro, un acento que no era habitual, ¿no? Y entonces, lo resumiré bastante, porque la historia esta es muy larga. Una vez su padre, o sea, cuando ya tenía 7 años, su padre la llevó pues al British Museum, y visitaron todo, pero cuando llegaron a la sala egipcia de los templos egipcios y de las figuras y estatuas, etcétera, y fotos, o sea, de pergaminos, entonces la niña esta vio unas fotografías de lo que es el templo de Abidos. Lo que ella decía que era su casa, lo que ella decía que había sido su casa 3.200 años antes. Exactamente. Ella se quedó allí parada y les dijo a sus padres: esta fue mi casa, esta fue mi casa. Insistía en que era su casa. Y entonces, cuando continuó la visita, cuando pasó por delante de las figuras de los dioses, por ejemplo, de Seti, de Osiris o cualquier de ellos, se postraba, se arrodillaba y besaba los pies de la figura, de la estatua, ¿no? Esto cada vez fue a más, y hasta que cuando fue mayor se casó con un egipcio, con un señor que tenía una posición buena, y se fueron a vivir a Egipto, y concretamente se fueron a vivir a Abidos. Y entonces, cuando tuvo su primer hijo con este señor, le llamó Seti, de nombre, lo bautizó como Seti, y los apellidos correspondientes, ¿no? Pues entonces ella adoptó el nombre de Madre de Seti. De aquí viene el nombre de Om Seti, que quiere decir Madre de Seti. Y entonces esta señora empezó a ir
donde estaba el templo de Seti, del que hemos hablado, que estaba los arqueólogos lo estaban buscando, estaban haciendo prospecciones, estaban sacando arena montones y tal. Fue ella, que entonces ya tenía 27 años, fue ella y les dijo, con todo el respeto, les dijo, no, esto no está aquí, no, esto tenéis que excavar allí. Efectivamente, la primera vez que se lo dijo, aquellos dijeron, esta señora está pues como ida, ¿no? Pero hay que decir Pero que ella todo, insistió. pero José Alberto, hay que decir que todo eso viene porque ella decía que era la reencarnación de una criada que tuvo relaciones con Seti I y al tener un hijo Sí, de él se exacto, quita la vida, ¿no? Se quita la vida por la imagen del propio se faraón, suicidó, sí, ¿sí? sí, Y ella sí, empezó a trabajar con el Museo Egipcio para sí, descifrar los jeroglíficos. Es más, ya de pequeñita hablaba y escribía y entendía los jeroglíficos como si los hubiera vivido toda la vida, teniendo 4 años. O sea que creció, correcto, sí, 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 vivió dentro del templo Abidos, hasta en una tienda de campaña dentro del templo de Abidos, diciendo que era la reencarnación de de la concubina de Seti I, Ventresci, Ventresci, de Entrechi, sí, la sacerdotisa, sí, que era ella, Ventresci, sí, que fue, se llamaba Ventresci, ¿eh? correcto, Era una sacerdotisa del templo de Seti, ¿no? sí, ujú. Entonces, del templo de Abidos. Entonces, esto que acabas de decir es totalmente cierto y correcto. Veo que te conoces muy bien la historia, ¿eh? La conozco, sí. Te felicito, te felicito. Esta señora, después de esto, los que estaban haciendo las prospecciones, los arqueólogos, empezaron a creérsela. Y redujo la excavación, que podía haber tardado 20 años mínimo, gracias a las orientaciones que tú has dicho, de que ella conocía muy bien el templo, porque había estado allí, porque había vivido allí, porque lo conocía perfectamente, las redujo a unos 4 años, más o menos, ¿eh? O sea, imagínate, ¿eh? Ujú. Entonces, claro, empezaron a creérsela, y tal como has dicho tú, vivía allí con una pobreza absoluta, pero ella no se quería ir de allí y pidió que cuando se muriera la enterrasen allí. Entonces, los egipcios actuales, cuando murió en el año 1981, no quisieron enterrarla, lógicamente, en el templo, pero la enterraron en el pueblo, que está al lado, en un pueblo que es de Abidos, ¿eh? Y entonces, pues, allí está la tumba de Om Seti, Om muy Seti, querida por todos la madre de Seti. los Om Seti, la madre de Seti, La sí, madre de Seti. la, la madre de Seti, sí, 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 sí. Bueno, pues Y José, después tenemos me remito al tiempo, ¿eh? Me sí, remito al tiempo porque sí, aquí hay una sí, historia que sí. podríamos estar horas Hacemos una hablando, ¿eh? cosa, José de Alberto, porque el tema es tan apasionante. ¿Qué te parece si lo hablamos y te vienes aquí al estudio de radio y nos vemos y hablamos de Onset y de esta mujer reencarnada Sí, hombre, que por naciendo en supuesto, sí, hombre, sí. 1904, murió en el 81, vivía con cobras, Sí, con 2 cobras vivía exacto. con animalitos y Sí, demás. sí, Se hizo muy sí, viejecita sí, y al sí. lado del templo de Abidos porque era su casa, decía que era su casa. Que cuando lo vio Era por su primera casa, sí. vez, Había había, sido su casa, sí. que cuando lo vio por primera vez, cuando fue a Egipto y vio que como estaba destrozado el templo, dijo, ¿y dónde están mis palmeras? ¿Dónde están mis jardines? ¿Dónde está todo Sí, sí, aquello? sí, sí. Exacto, exacto. ¿Qué te parece Sí, si lo sí, sí, hablamos, así fue, así fue. lo hablamos un día de estos, el día que tú quieras? No, no, cuando estoy a vuestra disposición, ya sabes que esto a mí me gusta y me apasiona y bueno, y estoy a vuestra disposición. Pues lo hacemos ¿Eh? así. José de Alberto García, egiptólogo, muchísimas gracias por traernos un poco el templo de Abidos y a Seti I. A ti, gracias a ti
por tu gran programa que haces posible que nosotros tengamos parte en él. Un abrazo muy fuerte, profesor. Igualmente, Pedro. Muchas gracias. Buenas noches, amigo. Buenas noches.